Amigos y hermanos, buenos días. Es un gusto una vez más encontrarnos aquí con ustedes en este día domingo tan hermoso que nos ha dado el Señor para gozarnos en Él, disfrutar de Él. Queremos agradecerles por su atención, amigos que nos están viendo, hermanos que nos están viendo, muchas gracias. Hoy tenemos un hermoso mensaje de parte de Dios para ustedes y ruego que sigan al pendiente de esta transmisión. Pero antes que todo queremos comenzar adorando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador, y con un canto del Espíritu Santo, por lo cual dejo el lugar a Emanuel para que les dé un saludo y estaremos adorando, y al final de esto estaremos entrando a la palabra. Muchas gracias por la atención. Dale, hermanos, vamos a adorar el nombre de Dios. Señor, tú eres el Dios que nosotros adoramos, Padre. Tú eres el único que puede levantar a los muertos, Señor. Tú eres el único al que hasta el viento le obedece, Señor. No pasa alguna cosa si tú no lo dices, Señor, porque tu palabra es poder, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, Señor, y el único digno de ser en gran manera alabado, Señor. A ti sea toda gloria, honor, poder y majestad, Señor. A ti sea la adoración, a ti sea la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor, tú eres el Dios que adoramos. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios me los bendiga. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live para todas las congregaciones de Secrevi y para las personas que nos están escuchando a través de esta red social. Bienvenidos a este momento de gloria para darle honra a nuestro Creador y soberano Dios Todopoderoso.
Qué bella melodía cantó nuestro hermano Emanuel, ¿verdad? Es para los hermanos que no la conocen, se llama Emanuel, es el líder de alabanza y le dicen de cariño el rostro de la congre. Ah. Chicas, apúntense, ni modo, está descartada changa, ya. Dios los bendiga, hermanos. Tenemos un tema, miren, súper padre, espero que sea de bendición para todos y todas los que estén escuchando esta transmisión, porque vamos a hablar sobre un tema muy conocido, pero queremos darle un enfoque diferente. Ya sabe que siempre buscamos una diferencia y no siempre hablar de lo mismo, aunque sean las historias más conocidas en la palabra de Dios. La Biblia narra uno de los milagros más asombrosos. Bueno, para mí es de los más asombrosos, si no es el que más, el número uno para mí, de un acto milagroso. No tiene que ver con sanidad, no tiene que ver con la reputación de alguien, como en el caso del chico que se iba a casar en las bodas de Canaán, que convirtió de Jesús el agua en vino. No tiene que ver con alguien que se estaba por morir o en su defecto que estaba muerto. Tiene que ver con una necesidad que todo el mundo tiene a diario, que es la alimentación. Algo muy común. Este milagro no tiene nada que ver con algo extraordinario, porque por lo general nosotros cuando ubicamos que es un milagro es con una persona que tiene cáncer, ¿verdad, Julio? Una persona que tiene SIDA, que tiene una enfermedad de fase terminal, y cuando existe una cosa diferente, una sanación, lo vemos como un milagro. Claro que sí, un milagro es aquello que se sale fuera de lo que puede ser explicable, es algo extraordinario, ¿verdad? Un milagro, a diferencia de una sanidad, la diferencia es esa, que un milagro se sale fuera de la lógica, rompe muchas veces las leyes, y el caso que dice Gilberto es algo maravilloso. Vamos a seguir en esto, hermano. Claro que sí, mire, estamos hablando precisamente sobre la alimentación de los 5,000. No sé si alguna vez, Julio, te ha tocado que algunos hermanos confunden este milagro con otro, muy parecido. Sí, porque hay un milagro que habla de 5,000 y otro que habla de 4,000. Sí, ¿verdad? Entonces es algo diferente, ¿verdad? Mas sin embargo, hay cristianos quienes los mezclan y piensan que es el mismo milagro, porque en algunos evangelios, prácticamente algunos dicen que tal vez alguien contó mal, ¿verdad? Contó 1,000 menos y otro que contó más. Digo, equivocarse por 1,000 gentes, creo que que no le pasaría, ¿verdad? Y luego siendo 12 apóstoles, ni modo que los 12 vieran lo mismo, ¿verdad? Así es, Julio. Y de hecho, precisamente de eso se trata la enseñanza del día de hoy. Yo le quiero hacer una pregunta. Si fuera a haber un estudio inductivo en la Biblia, ¿cuál sería el primer paso que nosotros haríamos? A ver, los que están allá a través de sus casas, viéndonos en la transmisión, ¿cuál sería la respuesta? Es la observación, que es la manera más sana que nos podemos aproximar precisamente a poder entender un milagro. Este milagro, como estuvimos comentando ahorita, lo confunden muchas personas, incluso cristianos. Pero si los que conocemos la Biblia, escuchen por favor un momentito. Hay algo muy curioso en todo esto. Hay 4 evangelistas que hablan sobre este relato, sobre esta maravillosa y extraordinario milagro. ¿Sabe por qué? Porque siempre un milagro siempre beneficia a una sola persona. Siempre beneficia a la persona que está afectada. Pero en este caso fueron más de 5,000 personas las que fueron beneficiadas. Por esa razón digo que es para mí uno de los milagros más extraordinarios. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran este evento, este hecho, y es muy poco probable que haya confusión, simplemente que hay algunas cosas que varían. Pero lo más padre de todo esto es que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de él, mientras que la alimentación de los 4,000 solamente lo hablan Mateo y Marcos. Es decir, si ustedes buscan checarlo, en el libro de Mateo 14 habla de la alimentación de los 5,000, mientras que Mateo 15 habla de la alimentación de los 4,000. Marcos 6 habla de la alimentación de los 5,000 y Marcos 8 habla de la alimentación de los 4,000. Lucas 9
Y Juan 6 habla sobre la alimentación de los 5,000 personas adicionales a los niños y mujeres. Yo creo que solamente pusieron a los que más comían, ¿verdad, Julio? A los Como más siempre, comelones. como siempre los varones, ¿verdad? Comemos demasiado. Incluso por lo general, eso es lo que dice el pastor, ¿verdad? Pero una cosa es un hecho. Aquí salimos de duda en esto, hermanos. Mateo 6, 19 y 10, en la versión Dios habla hoy, Jesús mismo hace mención de estos dos eventos. Dice, hace unas preguntas. Todavía no entienden, le dice a los apóstoles. Ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron. Versículo 10 dice, ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Entonces aquí vemos que hay 2 eventos completamente distintos. Solo que pocas veces los 4 evangelios lo narran los 4 evangelistas. Y por lo general esto se le llama evangelios sinópticos, que son evangelios que por lo general narran o algo similar uno con el otro. Pero solamente se le marca a Mateo, Marcos y Lucas sobre esto, porque Juan siempre dice cosas diferentes a los otros 3. Nota, quiero notar una sola cosa. Ahorita estamos en la parte de la observación de los detalles. No estoy interpretando ni aplicando nada. Este milagro benefició a muchos. Este milagro fue un problema común que tenía la gente en ese entonces. Ahora, yo le quiero comentar esto, hermanos. Yo le quiero comentar que dentro de la multitud de esas personas que tuvieron, como todo el mundo conoce, había un niño que tenía unos pececillos y unos panes. Pero quiero comentar una cosa, que entre este evento hay 2 eventos así a un lado. El primero es la muerte de Juan el Bautista. Cuando Jesús se entera que su primo había muerto, él decide, según la Biblia, según las narraciones de los evangelistas, que él se quiere apartar, ¿verdad, Julio? Él se quiere apartar solamente con sus apóstoles. Y se va completamente. Sí, yo creo, sí le debe haber dolido la muerte de su primo y como siempre buscamos un momento para apartarnos, ¿verdad? Pero más que nada lo hizo con aquellos que estaban junto a él y que puedan entender tal vez lo que le estaba pasando. ¿Cierto? Sí, lamentablemente muere Juan el Bautista. Muchos conocen la historia, que su hijastra le pide la cabeza de Jamie y se lo da a Herodes se lo dan a Herodes a ella, a Salomé se llamaba la chica, ¿verdad? Se lo dan en una bandeja de plata. Cuando Jesús se entera, ellos venían de una campaña evangelística, podemos decirlo, y venían agotados, como ahorita lo vamos a ver, incluso muy fatigados. Pero cuando él recibe la noticia, él se aparta, se quiere ir solo a un lugar privado, junto con sus apóstoles. Me imagino que con la intención de llorar un rato, de estar solos, porque cuando uno tiene una pérdida de esa naturaleza, lo único que queremos es estar solo. Sin embargo, él tenía la sensibilidad a flor de piel, de tal forma que cuando encuentra a estas personas, a estos 5,000 hombres, más mujeres y niños, que algunos comentaristas dicen que alcanzaron las cantidades de 20,000, otros dicen que 15,000, otros que 10,000, pero vamos a ponerlo en un término medio, como unos 10, 15, Julio. Pues sí, porque dice que fueron 5,000 hombres y sin contar las mujeres y los niños. Vamos a poner 5,000 hombres, su mujer y sus 2 hijos. ¿Verdad? Unos 20,000, 15 a 20,000 personas. Mas sin embargo, una cosa curiosa, por eso comprendemos que dice que Jesús cuando ve a esa multitud, le pasó 2 cosas. Una, dice que vio a toda esa multitud, como decías la semana pasada, como ovejas que no tenían pastor. Sí, esparcidas. Y 2, se compadeció de ellos. Y la palabra compasión, porque dice la Biblia en todos los evangelios que él tuvo compasión, no significa lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Así como que como pasión, lástima, ¿verdad? Así como que pasión de un hombre a una mujer. No, porque aparece el prefijo com, ¿sí? Y el prefijo com significa juntos vamos a sufrir algo. Jesús tenía la piel sensible, veía a esa gente como ovejas sin pastores, veían que tenían una necesidad y él, al estar a la flor de piel sus sentidos, porque había perdido su primo,
Yo creo que se enterneció de esa gente. ¿O tú qué piensas, Julio? Bueno, el Señor Jesucristo siempre fue una persona compasiva, Demasiado. demasiado, siempre compasivo, es una cualidad de él, siempre lo fue y lógicamente al ver la gente, y aparte ya era noche, Gilberto, Claro. ya era tarde, ¿verdad? Y ellos tenían que retirarse y no habían comido, que era lo más importante. Él sabía que esa gente no había comido y había que darle alimento. Así es. Mas sin embargo, te invito, Julio, por favor, a que abras el libro de Mateo 14, del 13 al 16. ¿Qué versión? En la Reina Valera estaría bien. Dice de esta forma: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Es lo que estabas comentando, ¿verdad? Es lo que sucedió. Ahora, por favor, el mismo narración, pero en Juan, desde el punto de vista de Juan, que es la parte que más me interesa. Juan. 6, 5 al 10. Por favor, Julio. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Así es. Y vamos a desglosar esta parte que es la que más me interesa, la parte de Juan, porque es más, como que más detallista en Más específico. más esenciales. Y tú sabes perfectamente que a mí me encantan los detalles. Y uno de ellos es en el versículo 6. Dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto se lo dijo por Felipe, ¿verdad? A Felipe. Pero Felipe era porque era el que conocía en ese lugar. Según los analistas, Felipe conocía ese lugar donde se encontraban. Así que él conocía los lugares. Pero tomemos en cuenta una cosa, Julio, de que estaba ya al anochecer. Seguramente todos los negocios estaban todos cerrados. Los panaderos ya habían terminado de vender todos sus panes. Aparte, era un lugar desértico aparte. Sí, y más sin embargo, me llamó mucho la atención, y esto es lo que no quiero que pierdan de enfoque. Sabía lo que tenía que hacer. Jesús, nuestro Señor, sabía lo que Felipe tenía que decir o hacer ante una situación de esa naturaleza. Pero él mismo, en el versículo 7, dice algo que muchas veces nosotros como cristianos caemos en el error. Dice él, cuantificó la necesidad que había en ese momento. Y la cuantificó siempre con dinero, con 200 denarios. Porque él dice, 200 denarios de pan no bastaría. Pero yo creo, Julio, yo creo que en su corazón el Señor dijo, ¿perdón? No se trata de pan. No estamos hablando de dinero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alimento. Y por lo general el ser humano siempre cuantificamos las cosas que necesitamos. Es decir, si yo me enfermara o alguien se enfermara, luego pensamos, me voy a gastar el doctor, los medicamentos, el taxi, la comida, no sé, el día, y empezamos a hacer cuentas casi con el código de barras y con todo lo llevamos luego a las finanzas. Sí, desgraciadamente Jesús no estaba hablando precisamente de dinero, estaba hablando de una situación que estaba sucediendo en ese momento. Era un milagro, Gilberto. Yo creo que el Señor sabía que no había dinero suficiente para comprar pan ni peces, ¿verdad? Él estaba hablando de otra cosa. Así es. Y en el versículo 11, observen lo que bastante me agrada. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Observen ustedes una cosa. Número 1, piensen un poquito, hermanos, y contesten en su corazón, los que están viéndome.
¿En qué momento nuestro Señor dio gracias? ¿Antes o después del milagro? ¿Usted qué dice, joven Emanuel? Usted que es acá, el estudioso. ¿Cuándo dio gracias el Señor por los alimentos? ¿Antes o después de la multiplicación? Fíjate que hay una cosa muy curiosa, Gilberto, que dice el 11, que tomó los panes y habiendo dado gracias, ya se habían multiplicado, porque ya estaba repartido, enseguida repartió a sus discípulos. Ujú. Ya no eran 5, ¿Ya no? ya no eran 5. Y dice que repartió los repartió entre sus discípulos. Si eran 12 discípulos y eran 5 panes, quiere decir que en ese momento ya había habido una multiplicación, porque le dio a cada discípulo y los discípulos fueron y repartieron entre la multitud. Pero el punto de quiebre donde yo quiero llevarlos a mis hermanos es en qué momento se hizo la oración. Aquí te lo explica el 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, por lógico nos habla de oración, ¿verdad? Y enseguida fue la multiplicación. Oración primero y la multiplicación. ¿Y qué es lo que hacemos por lo general nosotros? Siempre damos gracias cuando ya están hechas las cosas. Cuando ya tenemos el alimento ¿Verdad enfrente, que ¿sí? Cuando decimos, no, gracias a Dios porque me dio la salud, gracias a Dios porque me hizo esto, gracias a Dios por aquello y por lo otro, pero damos gracias después de que se realizaron las cosas. Claro. Pero aquí nos está enseñando Jesús algo muy diferente. importante, algo muy esencial, que muy pocos hacemos. Dar gracias a Dios antes de que se efectúe el milagro. Es decir, si yo me encuentro enfermo, por lo general siempre decimos, Dios, sáname, por favor, pero nunca decimos, gracias Dios por mi sanidad. por la sanidad que tú me has dado. No, casi no se usa. Casi por lo general, No se usa. ¿no? Mas, sin embargo, aquí nos está dando una lección el Señor Jesús, dando gracias antes de que se efectúe el milagro, para que las personas que te escuchen o que nos escuchen puedan decir, está loco, para que cuando el milagro se realice, digan, wow, tuvo fe esta persona. Se ve la manifestación de la fe. Esa es la primera parte. 2, Jesús hizo algo que también nosotros tenemos que observar. Eran como 20,000 personas. Promedio. Pero una cosa curiosa, pudo haber dicho, ¿saben qué, mis chavos? A ver, hagan una línea de hombres, una línea de mujeres, una línea de niños, o una línea general, y vengan pasando uno por uno y agarren sus peces y sus panes. Claro. ¿Pero qué hizo el Señor? Los mandó recostar. Dice que los recostó y dice, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Es decir, estaban recostados. Dime, Julio. Algo muy importante es eso que tú dices. Cuando a una persona se recostaba, era porque ya iba a tomar sus alimentos. Ellos comían siempre recostados en sus hogares. No tenían sillas como nosotros. Ellos se recostaban y era como decir, ya sírveme. Entonces Jesús fue tremendo, dijo, recuéstalos, como diciéndoles, ya va a llegar su alimento. Así es, pero incluso usa a los discípulos. Es que la verdad, para mí son 20,000 personas para 12 personas que van a repartir la comida. 12 personas, 20,000, no sé. Yo diría, no, pues una fiesta de 100 personas sin invitados, yo creo que 12 personas de meseros fuera suficiente. Pero estamos hablando de 20,000, Julio. Más o menos. 20,000 personas y eran 12 los meseros, vamos a decirlo de esa forma. Pero no acaba ahí el asunto. El versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran. O sea, hizo doble trabajo los apóstoles. No solamente los sirvió, sino también regresaron a recoger todo lo que había quedado. Eso nos enseña algo. Y yo creo que al que me está escuchando ahí en su casa, debe de entender lo que está pasando en este milagro, ¿verdad, Julio? Claro que sí. Sí, es importante, es increíble cómo sirven y cómo ellos mismos recogen 12 cestas de pan de cebada. Y más abajo lo que dice la gente al ver ese milagro, ¿verdad, Gilberto? Sí. Pudiéramos decir nosotros, no, pues todos se saciaron y se fueron felices, ¿no? Estuvieron con su pancita llena y yo creo que después de comer bastante, no hay un cafecito para la digestión o algo, ¿no? Un vinito, porque estaban saciados. Pero lo más sorprendente de todo esto es que, uno, recuerden, ¿en qué condición estaba sucediendo todo aquello?
Vamos a recapitular nuevamente toda la historia. El Señor Jesús había recibido la noticia que su primo había muerto. 2. Marcos 6:31, para que lo busquen en su casa, dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, venían cansados. El Señor Jesús venía triste. Me imagino que sus apóstoles también se consolidaron con su tristeza con el Señor. Solidarizaron con él. Y una cosa curiosa, se pusieron a trabajar, Julio. Sí. Se pusieron a trabajar en un momento que estaban tristes, en un momento que estaban cansados, porque por lo general nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos cuando estamos cansados o venimos del trabajo? Preferimos ir a descansar. A descansar. Sí. Y decimos, pues, y te marcan por teléfono: brother, oiga, vamos a hacer esto, y el otro: ay, estoy cansado. Sí. O estoy triste. Una excusa para no involucrarse en las cosas del Señor. Pero aquí estamos hablando de la enseñanza que el Señor nos está dando con relación a que nosotros no debemos ver nuestro cansancio como un impedimento para servir a nuestro Señor, y mucho menos para servir a nuestros hermanos. Y muchas veces como vemos, él usó a los discípulos, ¿verdad? Que también estaban con él, con su dolor, y él los usó a ellos. Entonces muchas veces también Dios quiere usarnos para llevar una palabra a alguien que está padeciendo y la excusa siempre: estoy cansado o no puedo esto, y Dios ya no pudo usarte a ti. Eso no quiere decir que no vaya a usar a alguien más, pero Dios quería usarte a ti, y aquí usó a los 12 apóstoles, aunque él estaba triste, aunque ellos estaban hambrientos, los usó para primero servir, porque no dice que hayan comido primero ellos. No, para nada. De esto podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, hace unos días tu hermana Sara me estaba comentando que cuando fue a sacar unas citas para tu papá, para su papá de ella, se encontró con una persona, pero ella estaba así como que también un poco cansada por todo lo que había pasado con sus papás. Y estando ahí en el hospital, surge una cosa muy, muy, muy hermosa. Según palabras de nuestra hermana Sara, dice que una señora estaba muy angustiada y que ella la escuchó todo, no habló nada, y que a lo último le preguntó: ¿me permite orar? Le preguntó la hermana Sara a esta persona que estaba en el hospital junto con ella, pero también estaba angustiada. Y dice la señora que ella se sintió una paz, una tranquilidad. O sea, quiero decir con esto que muchas veces nosotros podemos estar en medio de una situación complicada, y más sin embargo podemos estar cansados mentalmente, cansados físicamente, y podemos nosotros compartir las buenas nuevas, el nuevo evangelio o las buenas noticias del Señor en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro padecimiento. Claro que sí. Eso es lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros en medio de esta circunstancia que nosotros estamos viviendo, de esta pandemia, muchas veces nosotros nos refugiamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, y tenemos que ir a algún lado, y hay personas que están necesitadas como estas personas de alimento, sí, pero no alimento físico, sino un alimento espiritual, una palabra que refresque su alma, una palabra que realmente lo llene de alguna esperanza. Y ahí estamos nosotros, al lado de esa persona, pero somos indiferentes. Sí, muchas veces esta pandemia la hemos tomado como un descanso, ¿verdad? En vez de verla como una oportunidad para llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Sí hay personas, hermano, créanme lo que he conocido, y me la voy a pasar bien relax. No, ellos siguen trabajando para Dios, siguen esforzándose para Dios, porque saben que hay una necesidad que suplir, como en este caso. Había 5,000 varones que alimentar con familia, y andaban cansados, andaban hambrientos y estaban tristes con el Señor, pero sin embargo tuvieron que hacer su labor. Claro. Y nosotros también podemos hacerlo en esta actualidad. Nos están enseñando algo, este principio básico. Es cierto, la alimentación, pues lo super mega guau, pero hay que ver el trasfondo. Que aunque estemos nosotros como estemos en la situación en la que nos encontremos, nosotros siempre tenemos la obligación, la responsabilidad, si es que nos llamamos ser hijos de Dios, cristianos, ante Dios, para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos
la capacidad, porque tenemos el Espíritu Santo para que nos haga valientes y decir y no tomar vergüenza, y en medio de la gente, tal vez en el medio del seguro, en medio del tianguis, en medio del mercado, en medio incluso del bus, del camión, del taxi, poder pronunciar las palabras del Señor. ¿O es muy difícil para ti, mi hermano? Si es difícil para ti, entonces necesitas un poco de acercamiento al Señor para que puedas tener esa garra, esa valentía, para que puedas impartir la palabra, ese alimento pero espiritual a las personas que lo necesitan, y verlo como el Señor vio en ese entonces a la gente. Se compadeció de ellos. Recuerden, hermanos, que nosotros sin Cristo tal vez estuviéramos igual o peor que ellos. Pero gracias a que nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios y tenemos todos los recursos espirituales a nuestro alcance, nosotros no vivimos con temor, ni zozobra, ni con pendiente como el mundo. Y nosotros tenemos que compadecernos de ellos, así como el Señor lo tuvo, ¿verdad, Julio? Claro que sí, hermano, es muy importante ese principio. Una persona misericordiosa es aquella persona que siempre está viendo por el bien de los demás antes que por el bien propio. Y fue lo que el Señor les enseñó a estos discípulos. Andan cansados, están conmigo en mi dolor, no han comido, pero hay una necesidad que suplir y ustedes la van a suplir. Y lo maravilloso que ninguno de ellos dijo: Señor, estamos cansados, Señor, también tenemos hambre, sino al contrario: Señor, pues ¿qué hacemos, verdad? Fue la pregunta: ¿y qué hacemos? Nomás tenemos 200 denarios. Nunca se negaron, nunca pusieron algún pretexto, sino: Señor, solo tenemos 200 denarios, ¿qué hacemos? Y cuando tú te dispones, a pesar de lo que estés pasando, para servir al Señor, siempre sucede un milagro. Claro que sí. Entonces, ahora sí contestamos el versículo 6, la trivia que podemos decir, donde dice el versículo 6: pero esto decía el Señor Jesús para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. La pregunta del millón ahora: ¿qué vamos a hacer tú y yo, hermano? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Jesús probó a Felipe porque él sabía lo que tenía que hacer. Pero ahora, en estos tiempos, el Señor está probando nuestra integridad, nuestro corazón, nuestra confianza en Él. Y nos está preguntando: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer todos como iglesia? Así es que los invito, mis hermanos, a que se hagan esa pregunta y respondamos esa pregunta, más bien dicho, dentro de la voluntad del Señor. Claro que sí, Gilberto. Aquí vemos que ellos fueron el instrumento para que Dios hiciera un milagro, y tú eres un instrumento para que Dios haga un milagro en estos tiempos. Amén. En esta generación. Amén. Simplemente levántate, a pesar de lo que estés pasando, levántate, dile: Señor, quiero hacerlo, pero solamente tengo esto. Y seguramente el Señor te va a decir: vamos a orar. Y una vez que tú comiences a orar, vas a ver un milagro increíble de parte de Dios. Pero tienes primeramente que tomar la decisión de activarte como estos discípulos, ¿verdad? Te repito, con hambre, cansados, ya tarde, ya era tiempo de descansar, y aparte compartiendo la aflicción del Señor, y aún así se pusieron a servir a 20,000 personas, 12 hombres solamente. ¿Cuánto tiempo se llevaron? ¿Quién sabe? Pero no todos, 15 minutos, yo creo, pero ¿verdad? Todos quedaron, y lo importante, fíjese bien, todos quedaron saciados. Y hasta sobró para recoger. Increíble. Pues eso es todo, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para todas las personas que nos están escuchando, en especial para los que nos llamamos hijos de Dios. Hasta la siguiente transmisión, mis hermanos. Bendiciones, Dios me los bendiga. Muchas gracias, amigos, hermanos, por escucharnos. Ya a partir de este martes comenzamos una vez más a tener nuestras reuniones, nuestros servicios. Si gustan acompañarnos, al final aparecerá un número telefónico y estamos para servirles. Dios me los bendiga grandemente.